principal problema del hambre en América Latina no es la desnutrición aguda infantil, sino la desnutrición crónica infantil. Son niños que desde la concepción, de los primeros años de su vida, han comido poco y mal, pero suficiente como para no morirse, y eso implica que su retardo de talla, la altura que tienen para la edad correspondiente, es demasiado baja. Como pueden ver, a su izquierda está un cerebro de un niño desnutrido y a la derecha un niño bien nutrido. ¿Qué es lo primero que se ve? Pues que el cerebro del niño bien nutrido tiene mucha más esponjosidad, es un cerebro que tiene muchas más conexiones, es un cerebro más grande, mientras que el cerebro del niño desnutrido es un cerebro comprimido, donde teniendo el mismo número de neuronas, el mismo número de células, las conexiones sinápticas entre ellas de un niño que ha sufrido desnutrición crónica son mucho menores, con lo cual el flujo de información es más lento, es menos rápido. El niño, naturalmente, como no tiene esas conexiones rápidas, no es un niño listo, no es un niño despierto, no es un niño emotivo, no es un niño simpático, no es un niño que tenga iniciativa, y por tanto de mayor va a ser igual, y no tener iniciativa cuando eres mayor pues implica que tienes menos oportunidades económicas, implica que no vas a salir del círculo de la pobreza. Básicamente la desnutrición crónica es una cadena perpetua que mantiene a los niños desde que son pequeños en un estado de desnutrición y de mayores los va a seguir manteniendo en un círculo de pobreza. En un mundo que produce un 30% más de alimentos es una vergüenza, es inaceptable y además es económicamente poco racional que siga habiendo 1.000 millones de personas que pasan hambre y subiendo, es decir, desde el año 1990 que se empezaron las estadísticas alimentarias a nivel mundial, que había en torno a 840 millones de personas, a día de hoy hay 1.000 y más. En América Latina, en la zona donde estamos, hay actualmente 52 millones de personas. Eso quiere decir que América Latina pues, no tiene una proporción tan alta de desnutridos como el mundo, pero sí andan en torno al 12%, y además América Latina, al contrario que pasa con África y con la mayoría de los países de Asia, tiene la enorme capacidad de recursos humanos, materiales e institucionales, de potencial de producción, de crecimiento económico, tiene todos los recursos necesarios para acabar con el hambre si quisiera dentro de una generación. Y sin embargo, pues todavía la falta de inclusión social, la enorme desigualdad de este continente pues mantiene a más de 50 millones de personas sin comer 3 veces al día. En América Latina, siendo el hambre un problema importante, pero la pobreza, y especialmente la pobreza extrema, es un fenómeno también muy notable. Hay un montón de población, cuando me refiero a un montón me refiero a cifras por encima del 60%, que son pobres y en algunos casos más de la mitad de la población vive en pobreza extrema. Me gustaría solamente, sin entrar en los detalles, que se queden con la idea de seguridad alimentaria existe cuando todo el mundo en todo momento tiene acceso suficiente a suficientes recursos, etc., ¿no? Entonces, es una definición existencial, no te dice exactamente qué es, sino cuándo hay seguridad alimentaria. Entonces, todo el concepto de seguridad alimentaria ha tenido un enorme desarrollo conceptual y, sin embargo, todo ese expertise, ese conocimiento, a día de hoy no ha tenido éxito, porque nos lleva a una situación donde seguimos fallando como sistema agroalimentario mundial porque hay 1.000 millones de personas que pasan hambre y seguimos desperdiciando entre el 40 y el 50% de los alimentos que se producen a nivel mundial y que entran en la cadena agroalimentaria. El derecho a alimentación es un derecho, implica unas obligaciones, implica un derecho de los ciudadanos y unas obligaciones del Estado hacia esos ciudadanos. El Estado tiene que proteger, garantizar y hacer cumplir ese derecho a la alimentación, que tiene una doble vertiente: por un lado derecho a una alimentación adecuada y por otro lado un derecho a estar libre de hambre. Es decir, los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo tienen ese derecho violado. La soberanía como proposición de la sociedad civil, proposición articulada y además alternativa al modelo de producción de alimentos, de comercialización de alimentos y de manejo de los alimentos a nivel mundial, es la única alternativa a día de hoy viable que plantea un modelo alternativo, sostenible, amigable con el medio ambiente y socialmente justo para producir alimentos. No son dogmas escritos en piedra, esto no es la Biblia que ya no se pueda cambiar, sino que por su propia naturaleza de paradigma de desarrollo joven, pues está todavía
creciendo y todos tenemos derecho a diseccionarla, a cuestionarla para fortalecerla. ¿Qué relación tiene el derecho, la soberanía alimentaria con la seguridad alimentaria y el derecho a alimentación? Bueno, los defensores y la sociedad civil que ha venido apoyando la soberanía alimentaria, gran parte de ellos consideran que la soberanía, que por un lado incorpora los conceptos del derecho a alimentación, algunos elementos de la seguridad alimentaria, ya ha sobrepasado tanto a la seguridad alimentaria como al derecho. Por tanto, ahora solo tendría sentido hablar de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no solo implica qué tipo de alimento vamos a producir o cómo lo vamos a vender o, digamos, quién lo va a vender, sino que está relacionada con qué alimentos queremos producir, qué alimentos queremos comer, dónde vamos a producir esos alimentos, cómo se van a producir, con qué tipo de metodologías, con qué tipo de insumos, van a dañar el medio ambiente, van a ser respetuosos con la cultura. Lo importante son los que producen los alimentos y los que los comemos, es decir, usted y yo, que comemos alimentos, y los pequeños productores. Entonces, mi propuesta es fortalecer este elemento de derecho de los estados, soberanía alimentaria, el derecho de cualquier estado a decidir sobre su producción de alimentos, sobre su exportación, sobre el modelo, etc. Y así se conseguiría reafirmar todo lo bueno que hay de la soberanía y vincularlo al marco legal actual. Ya para acabar, me gustaría decir que todos estos elementos que he planteado anteriormente, estos 7 u 8 elementos debatibles, yo no es que esté en contra. Personalmente, algunos me parecen hasta bien, solo que sí considero que esos elementos necesitan desmenuzarse, necesitan deconstruirse a su vez y necesitan que haya más cabezas pensantes que trabajan sobre este tema, que escriben más, que se plantean foros y que de alguna manera se deconstruye para construir y fortalecer el concepto de soberanía alimentaria.